de primera, bueno, presentarles, por supuesto, una leve introducción de mi parte, ¿no? Para los que no estuvieron en el webinar anterior y también de la empresa en 5 minutos. Bueno, básicamente yo soy Fernando Pérez, soy el responsable de desarrollo de negocio para toda Latinoamérica en Pils. Y bueno, ya llevo unos cuantos años en esta empresa, empecé allá por 2008 en Pils, España y Portugal. Yo bueno, soy de Madrid y nací, digamos, aquí y empecé también en este rubro, ¿no? Como ingeniero electrónico trabajando en esta zona y a partir de ahí, bueno, tomé también el rol de dirección comercial en España y de ahí ya hace justo 3 años pasé a la parte de desarrollo de negocio en Latinoamérica, ¿no? Entonces ahora estamos juntos en esta trayectoria y, por supuesto, pues gestionando todo el tema, ¿no? Pues para conocer no solo la marca y potenciar, sino potenciar la seguridad. O sea, el objetivo nuestro desde Pils en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Esto es algo común, es potenciar la seguridad en máquinas. Es decir, que, bueno, considerando que hacemos una buena propuesta y un bien general, ¿no? Entre todos, mejorando la seguridad en máquinas, pues ese es un objetivo que tenemos que tener en común, ¿no? Entonces, bueno, presentando a la empresa, básicamente aquí pueden ver cuál es la situación de la empresa. Somos una empresa alemana que nació en el año 48, 1948 en Stuttgart, muy cerca de Stuttgart. Y bueno, pues en estos últimos 35 años, diría yo, más o menos, nos hemos expandido a nivel internacional. ¿Por qué digo 35? Fácil, ¿no? Porque en el año 87, precisamente, fue cuando desarrollamos nosotros el primer relé de seguridad de la historia para parada de emergencia. Entonces, por esa razón en Pils somos referentes en seguridad en máquinas, ¿no? Primero, obviamente, porque tenemos la autoría, ¿no? De la primera tecnología existente en el mundo en cuanto a seguridad en máquinas y segundo, porque no hacemos otra cosa. O sea, básicamente nuestro portfolio, tanto a nivel de producto como de servicio y formación, está especializado 100% en safety, ¿no? En seguridad en máquinas. Entonces, bueno, esta es nuestra presencia internacional. Como ven ahí, todos los puntos amarillos serían oficinas propias de Pils, todos los puntos verdes serían oficinas de partners. Por ejemplo, en Sudamérica estamos trabajando principalmente a través de partners. Esta sería nuestra lista de colaboradores actuales. Y bueno, ellos son como nuestras subsidiarias, quiero decir, son empresas independientes a Pils, pero con una vinculación y una certificación como expertos en seguridad en máquinas, de tal forma que lo que ellos potencian, ¿no? Que es como nosotros la seguridad en máquinas, va 100% en la sintonía y en la estrategia que manejamos desde Pils, ¿no? Entonces aquí, bueno, tenemos socios en todos los países, como ven acá, en Chile y Perú con Transware y NACA Electrónica, tanto a nivel de distribución como a nivel de partner de sistemas. Lo mismo en Ecuador con Fainca, que nos hace la doble función. Igualmente que ISA, ¿no? Salvador y Guatemala, Centroamérica. También tenemos a IMI PowerTech en Venezuela, a Dimatec en Costa Rica. En Colombia tenemos a Control y Seguridad de Máquinas como distribuidor y a Camati, Access y Coldecon como System Partners. Y también, obviamente, en Argentina pues tenemos a Nortécnica como distribución, ¿no? Como distribuidor y a Prodigio y a Primum como partners de sistema, ¿no? Como system partners. Entonces, también agradecerles desde acá, ¿no? De antemano a los partners que también, obviamente, están en sintonía, algunos están por acá también en el webinar y, sobre todo, pues nos ayudan con ustedes también, con los clientes finales, a mantener esta línea de colaboración que todos queremos, ¿no? Que sea un contacto directo, que podamos seguir potenciando la seguridad y haciendo las cosas bien a este respecto. Entonces, bueno, básicamente seguimos adelante. Bueno, esto sería el portfolio de Pils, muy resumido, muy sintetizado, sin querer entrar en detalle. Aquí el objetivo del webinar es, obviamente, entrar en detalle de lo que nos interesa, ¿no? Que es la parte de seguridad a nivel general y cómo ustedes lo van a implementar, no tanto vender nuestro libro, ¿no? Por así decir. Entonces, bueno, básicamente porque ustedes tengan una referencia, todo el portfolio está basado en toda la parte de control, la parte de sensórica, de seguridad en máquinas, la parte de visualización, motion control y luego todo el tema de servicios, ¿no? Que obviamente está relacionado también con la seguridad en máquinas. Se puede imaginar evaluación de riesgos, certificación de máquinas, asesoramiento al mercado CE, formación de expertos en seguridad de máquinas CMSE, bueno, pues todo este portfolio que manejamos ampliamente como expertos en seguridad en máquinas. En cuanto a dónde está Pils, pues obviamente estamos en cualquier parte o en cualquier sector o en cualquier instalación donde haya una máquina, ¿no? Puede ser lo más recurrente que tenemos en Latinoamérica en general, pues son obviamente máquinas de packaging para fabricación de productos alimenticios o fabricación de bienes de consumo rápido, etcétera. Y luego también sector automoción, sector farmacéutico, químico, robótica, obviamente, pues en los paletizadores ya cada vez más estamos toda la zona ya de final de línea integrando robots, ¿no? Pues ahí también hay seguridad en máquinas,
y obviamente en otros sectores más variopintos, ¿no? Como puede ser el railway, ¿no? o las energías eólicas o aerogeneradores, etcétera, pues ahí también tenemos sistemas de seguridad en máquinas. Entonces, ya entramos en materia. Esto ha sido una leve introducción de lo que somos y lo que queremos, ¿no? Como objetivo de empresa también, y cuál es el equipo que tenemos sobre todo en la TAM. Entonces, bueno, ya entramos en lo que es la materia de lo que trata nuestro webinar de hoy, que obviamente es la parte normativa y cómo podemos entrar más en detalle, hacer una evaluación de riesgos o hacer un diseño eléctrico de la parte de seguridad. Entonces, primero de todo, decir que siempre, importante y regla de oro, ya lo comentábamos en el webinar anterior muy rápido, pero bueno, aquí está. Básicamente decir que la seguridad en máquinas en nuestra región, ¿no? En Latinoamérica, exceptuando Brasil, que ellos sí tienen una directiva de máquinas que es la NR12, resto de países no hay una directiva de máquinas, o sea, es decir, no hay una ley del gobierno que nos ponga una directiva descrita. En algunos países está próximo a conseguir, por ejemplo, Argentina están trabajando fuerte en esto, probablemente en poco tiempo, no sé si en poco, decir en un año o dos o en 4 o 5, porque estas cosas siempre llevan su tiempo, puede haber una directiva de máquinas. Pero al final lo importante, al no haber directivas de máquinas, saben que ustedes, por ejemplo, en Europa está la directiva de máquinas europea, ¿no? La 2642-CE, pero los americanos, ¿no? Los norteamericanos tienen la OSA y nosotros en Latinoamérica no tenemos directivas de máquinas, pero ni falta que hacer. Y digo esto porque realmente lo que hay son normas, que son las normas internacionales, ¿no? Las normas ISO y las normas IEC, que obviamente están en Latinoamérica, están en todo el mundo, y son en las que se basan las directivas, básicamente, ¿no? Entonces, directiva de máquinas europeas, yo la conozco muy bien de mi pasado, ¿no? Trabajando en Europa, al final es muy genérico y cuando tenemos que diseñar una máquina realmente a lo que vamos es a las normas. Vamos a la norma que vamos a ver hoy, ¿no? La 12100 para evaluación de riesgos. Nos vamos a la norma 13849 para diseño eléctrico. Nos vamos a la norma 13857 para diseño mecánico, ¿no? De lo que son los resguardos perimetrales. Nos vamos a la 13850 para parar de emergencia. En fin, hay muchas normas y estas son las que nos salvan la vida en el día a día, pues, para hacer nuestros diseños de seguridad, y son las que tienen presunción de conformidad a nivel internacional. Es decir, si nosotros en Latinoamérica, en cualquier país, o en España, o no sé, en China, ¿no? Donde sea, trabajamos en base a estas normas, estamos seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, por ahí es donde el primer punto importante, por qué tenemos que seguir las normas, ¿no? Y básicamente en la estructura de normas, en la pirámide de normas que nos da digamos, la organización internacional, distinguimos normas tipo A, tipo B y tipo C. Bueno, aquí no vamos a entrar mucho en materia, pero básicamente, para que tengan una idea rápida, las tipo A son las más genéricas, son la madre de todas. Por ejemplo, la 12100 es la tipo A por excelencia porque es la de evaluación de riesgos. Entonces, te vale para cualquier máquina. Una evaluación de riesgos la podemos hacer en una máquina que sea una extrusora, que sea una prensa, que sea un robot, que sea un packaging, o sea, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de máquina, una inyectora. Vamos a hacer una evaluación de riesgos y vamos a seguir la 12100. Normas tipo B son ya las normas que se refieren a conceptos concretos o aspectos concretos de la seguridad en máquinas. Por ejemplo, la que vamos a ver hoy también, la 13849, es sistema eléctrico, ¿no? Cómo diseñar el sistema eléctrico de seguridad, es decir, cómo integro la seta de emergencia con el relé, con los sensores, con los contactores, todo esto, ¿no? Normas de carácter mecánico, por ejemplo, la 13857, resguardos perimetrales, la 14119, la 14120, cómo integro los sensores de seguridad en los resguardos mecánicos, ¿no? Todo eso, parte mecánica, parte de parada de emergencia, 13850, todo esto son tipo B. Y luego las tipo C, que si las tenemos es como un tesoro, son las normas que se refieren a determinados tipos de máquinas. Por ejemplo, las prensas tienen las normas EN 692 y la 693 para prensas mecánicas o hidráulicas. Los robots tienen la 10218. Entonces, hay determinados grupos de máquinas, que no todos, que ya hay una norma tipo C que nos simplifica el trabajo también. Entonces, bueno, que tengan esto en mente, ¿no? Porque al final es lo importante de que se estructuran así. No hace falta saberse todas las normas, pero sí que obviamente saber que existen para, en el momento que necesitemos hacer un diseño a nivel eléctrico, mecánico, hidráulico, neumático, ergonómico, etcétera, poder ir a esas normas, o por lo menos, si tenemos una norma tipo C que nos resume todo, para un grupo de máquina concreto, bueno, poder hacer mención a ellas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Visto esto, otro tema importante por acá que vamos a ver es... Ay, perdonen que no me pasa el cursor, a veces me falla. Ahora,
aquí cómo nos aportan las normas en cuanto a seguimiento y aplicación. Como hemos dicho antes, las normas nos dan presunción de conformidad. Eso quiere decir que si seguimos las normas hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces, a un fabricante de máquina o a un system integrator, si ustedes están en cualquiera de estos dos bandos, pues obviamente si hacen un trabajo de una máquina nueva o de una retrofitting de una máquina antigua, pues nos va a estar aportando presunción de conformidad, presunción de inocencia, ¿no? En caso de que haya un accidente o cualquier anomalía con la máquina, podemos justificar que estamos siguiendo normas, ¿no? Y que se están haciendo las cosas bien. Obviamente vamos a conseguir una homogeneidad, vamos a decir, una compatibilidad entre soluciones y productos, que es importante. Vamos a tomar unas metodologías para hacer las cosas siempre de la misma manera, bien hechas, y a simplificar los procesos. No vamos a tener que estar pensando cada vez, bueno, inventando qué hacer, ¿no? Sino que ya, bueno, vamos a saber cómo la norma nos indica cómo hacer la parte eléctrica o la parte mecánica y, bueno, pues lo vamos a implementar sin más, ¿no? Y al usuario de la máquina, si ustedes, algunos de ustedes que también hay acá, que son usuarios finales, son personal o ingenieros o, bueno, equipo, ¿no? Que está en planta de producción, probablemente pues también les interesa lo mismo. Al final, tener una presunción de conformidad, tener una homogeneidad o compatibilidad en cuanto a las soluciones, obviamente simplificar sus especificaciones e incluso cuando ustedes hagan un proyecto nuevo, bien de máquina nueva que compran o bien de máquina antigua que remodelan o retrofitan, obviamente van a poder pedir las cosas con un método. O sea, van a poder decir, mire usted, yo quiero un retrofit de esta máquina siguiendo estas normas internacionales, ¿no? Quiero seguir la 13849, quiero que me sigan la norma de diseño mecánico, las normas de diseño mecánico que hemos dicho, quiero que me sigan si hay un robot, por ejemplo, la 10218, entonces van a asegurarse tener un filtro muy efectivo para que sus integradores o sus colaboradores o sus proveedores, en definitiva, trabajen bien, no se inventen las cosas y no hagan soluciones al azar, que luego ya sabemos los problemas que traen y más cuando no nos vamos a ahorrar ningún dinero, ¿no? O sea, si hacemos las cosas bien desde el principio siguiendo normas, incluso la solución va a ser más competitiva porque no vamos a tener que andar improvisando sobre la marcha, ¿no? Una vez que el proyecto se inicie, sino que ya a quien contratamos, si está de acuerdo con nuestra política y nuestros requerimientos, lo va a saber hacer. Lo mismo para el System Integrator, ¿no? Para el integrador fabricante de máquina. Bueno, si ella suministra una máquina cumpliendo normas, ya directamente lo va a tener totalmente fácil para justificar al cliente final que esa máquina es no solo operativa a nivel productivo, sino que es segura a nivel funcional para los operarios, que es lo que nos interesa, la salud de nuestro equipo de trabajo. Entonces, bueno, ya entramos en lo que es la 12100, ¿no? La norma de evaluación de riesgos. Y aquí lo primero es comentar cuál es el proceso iterativo de evaluación de riesgos y los dos conceptos que ya comentábamos el otro día, ¿no? En el webinar anterior. Obviamente, siempre hay que distinguir qué es un peligro y qué es un riesgo. Como bien sabemos, siempre el proceso iterativo de evaluación de riesgos hay que determinar primero los límites de máquina, luego identificar los peligros, que un peligro pues, es una fuente potencial de daño. Pues, por ejemplo, lo que decíamos, una sierra de corte, ¿no? Que está ahí dando vueltas y no tiene protección, eso es un peligro. Entonces, con ese peligro lo que tenemos que hacer es cuantificar cuál es el riesgo, ¿vale? En función de aquel diagrama que vimos, que ahora lo veremos después de nuevo un poco más detallado, que hablaba de la frecuencia de exposición, del tipo de daño que nos puede causar grave o leve y de la posibilidad de evitarlo. Entonces, siempre es lo primero. Hay que valorar ese riesgo, ver si es muy alto, medio, bajo, muy bajo o despreciable. Si es muy alto, medio o bajo, obviamente tendremos que aplicar una medida de reducción de riesgo y si es extremadamente bajo, prácticamente despreciable, pues está bien ya, no hace falta hacer medidas adicionales, probablemente con formación, información operarios y algún EPI lo tenemos hecho, ¿no? Entonces, esto es lo importante o lo primero que hay que saber y que hay que identificar para hacer una evaluación de riesgos. Los peligros en la máquina, ya sean eléctricos, mecánicos, hidráulicos, neumáticos, ergonómicos, etcétera, y cuantificar esos peligros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues fácil. Yo aquí he puesto un ejemplo muy sencillo. Esto al final es un webinar de introducción y quería que todos ustedes pues tengan una idea rápida con un ejemplo muy sencillo que, bueno, no es una máquina real de las que tenemos en la industria. Ya para el próximo webinar, que hablaremos de packaging, ¿no? De soluciones de seguridad en packaging, seguramente ya ahí sí voy a proyectarles ya una máquina de packaging y sobre eso podremos hacer algunas apreciaciones ya más entrando en la arquitectura también eléctrica, de diseño, etcétera. Pero bueno, aquí hemos puesto una cortadora de césped, una máquina la más de sencilla, pero bueno, sigue siendo una máquina. O sea, no, aunque no sea una máquina industrial como tal, es una máquina, ¿no? Entonces,
podemos aplicarle una evaluación de riesgos como a la máquina más compleja del mundo. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente. Es lo que les decía al principio. La 12100, la ISO 12100, para cualquier cosa que se considere máquina, estamos aplicándola sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, bueno, lo primero aquí es determinar los límites de la máquina. Bueno, pues obviamente qué características tiene, cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus funcionalidades, qué tiempo de ciclo tiene o de vida tiene, cuál es la misión, bueno, pues cómo lo vamos a atender, etcétera. Bueno, estamos viendo los límites de la máquina en todos los niveles. Visto esto, tenemos que identificar, como bien dicho, los peligros, ¿no? Bueno, pues vamos a identificar que esta máquina tan sencillita y tan de andar por casa tiene pues 5 peligros, hemos visto aquí, ¿no? Tiene un peligro de ruido, peligro acústico, tiene un peligro de contacto directo con la batería que lleva. Podría ser que alguien abriese la carcasa, ¿no? Imagínense que fuese como un armario eléctrico, ¿no? De los que tienen en planta, tocase la batería y se electrocutase, tuviese una descarga eléctrica. Obviamente tenemos un peligro alto, que será el más alto, que será con la cuchilla que lleva debajo para cortar el césped. Tenemos un peligro de proyección, que va a ser el acumulador de césped, ¿no? Que lleva en la parte trasera también, donde se va acumulando todo el césped que va cortando la máquina. Y luego tenemos un peligro también de atropello, vamos a decir, porque esta máquina pues no tiene ningún equipo de detección de presencia. O sea, esta se desplaza, la soltamos por ahí por el jardín, se desplaza, va haciendo su trabajo y bueno, pues si se cruza alguien, pues se chocan, ¿no? Entonces, ya hemos identificado los peligros. Entonces, ahora tenemos que cuantificar estos peligros, ¿vale? Para ver qué tipo de peligros son, si son altos, medios, muy altos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene ya la siguiente parte del sistema de evaluación de riesgos, ¿vale? Entonces, aquí ya vemos que efectivamente, bueno, pues estamos viendo que los peligros son, en cuanto a la cuchilla, es el peligro seguramente más grave, ¿vale? Porque nos podemos cortar. Imagínense que lleva una cuchilla debajo que no tiene ningún tipo de protección. Pues bueno, pues alguien mete la mano por ahí mientras la máquina está en marcha y se corta, ¿no? Se corta la mano. Tiene como mínimo un corte severo. Al final está cortando césped y nos va a hacer daño seguramente, ¿no? Entonces, eso por lo primero. Luego tiene el peligro de impacto porque se desplaza sin paradas. Bueno, ¿qué riesgo tiene esto, no? Los daños auditivos, los peligros de proyección, bueno, todo lo que hemos visto. Entonces, visto esto, vamos siempre a seguir para hacer la cuantificación que hemos dicho de peligro. Una vez que tenemos los peligros a riesgo, vamos a seguir una matriz que es el HRN, normalmente el Hazard Rating Number, que esto lo que es simplemente una multiplicación para cuantificar el nivel de riesgo. Si es alto, lo que hemos dicho antes, muy alto, bajo, medio o muy bajo, despreciable, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver 4 funciones. Esto realmente ustedes van a encontrar seguramente unos software, van a encontrar herramientas, miles de evaluación de riesgos. Nosotros en PILS tenemos la nuestra propia desarrollada por PILS para hacer la evaluación de riesgos, pero todas se basan en esto. O sea, cualquier herramienta de evaluación de riesgos que ustedes utilicen o contraten, ¿no? Si nos contratan a nosotros, a nuestros partners o a quien sea una evaluación de riesgos o ustedes mismos la hacen, van a encontrar que realmente cualquier software se va a basar en el HRN y nos va a considerar 4 variables. Una es la probabilidad de ocurrencia. Como ven, cuando los peligros son, o cuando la posibilidad de ocurrencia es baja o muy baja o imposible, es 0, y cuando es muy alta, vamos aumentando. El máximo es 15, ¿no? Sería una probabilidad de ocurrencia total, ¿no? Es decir, oye, sé que si pongo la máquina en marcha, el peligro se va a dar 100%. O sea, no vamos a poder librarle de ninguna manera. Entonces, la máxima pérdida probable, que sería el tipo de daño en realidad que nos puede hacer la máquina, pues puede ser un rasguño, ¿no? Que sería un roce, lo más leve, hasta una fatalidad grave, obviamente sería la muerte, ¿no? de un operario. La frecuencia de exposición, pues cuántas veces o cada cuánto tiempo está el operario o la persona que maneja la máquina en contacto con esa máquina, o si hay varios operarios, imagínense que puede haber un operario de producción o varios y otros de mantenimiento. Y luego, cuántas personas, a línea de lo anterior, están en contacto con la máquina. Puede ser una, pueden ser 2 o pueden ser más de 50, ¿no? Es lo que te cuantifica la norma. Entonces, con esto, obviamente, se pueden imaginar que el HRN, a más peligro tengamos, más alto va a ser, ¿no? El número que nos dé. Entonces, aquí viene ya lo siguiente. Aquí hemos visto en la máquina cortadora nuestra, que estamos poniendo como ejemplo simple, ya hemos identificado antes los peligros, ya hemos estimado los riesgos y ahora sí que estamos viendo ya bueno, pues evaluando frecuencia de exposición, estas variables que hemos visto, que realmente el tema de ruido es insignificante, no hace tanto ruido como para dejarnos sordos ni causarnos ningún tipo de daño al oído, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo.
la descarga eléctrica, ¿no? La parte de contacto directo con parte eléctrica realmente es un riesgo medio, no tiene mucha probabilidad porque al final se supone que tiene una carcasa y, bueno, es verdad que esa carcasa no tiene ningún sensor de final de carrera, ¿no? Que cuando abramos la carcasa nos evite eso, pero bueno, lo podríamos poner. El riesgo de que el acumulador de césped proyecte es bajo, realmente no tiene ningún tipo de problema. Tiene ahí un acumulador cerrado, estanco y no es improbable que eso, bastante improbable que eso se desprenda. Y la cuchilla giratoria sí que tiene un riesgo alto de corte, ¿no? Y obviamente el tema de que se desplace sin paradas es un riesgo bajo porque, bueno, se desplaza muy despacito, es una máquina de trabajo autónoma que no tiene, la podemos dejar sola allí en el jardín o donde esté, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos cuantificado los riesgos. Entonces ya hemos hecho la valoración de riesgo y con esto el siguiente paso es ver los riesgos que tenemos, si son aceptables, si no, y qué medidas de solución vamos a integrar, ¿no? Entonces, aquí iremos ya al siguiente paso, a la siguiente diapositiva, que obviamente será ver si estos riesgos, bueno, pues son cuantificables o no son cuantificables y qué hacemos, ¿no? Obviamente, la primera consecuencia que nos podríamos plantear en cualquier máquina es que hemos hecho una evaluación de riesgos, es decir, oye, nos merece la pena eliminar la máquina, porque a lo mejor han salido muchos riesgos, es una máquina muy antigua, que no vale la pena adecuar, que podemos invertir en una nueva y nos va a costar, a nivel de costo va a ser prácticamente lo mismo o incluso menos, ¿no? Que adecuarla, o podemos sustituirla por una tecnología equivalente. Bueno, puede ser que sí o puede ser que no. En este caso, obviamente no, es una máquina muy sencilla, pero bueno, puede ser que ustedes en producción muchas veces se nos presentan clientes que tienen a lo mejor una máquina sencilla de utillaje, ¿no? Tienen unos cuantos tornos o taladros o fresadoras, cosas así, esmeriles. Y bueno, hay veces que, oye, vamos a hacer una oferta de evaluación de riesgos para adecuar estas máquinas. Al final, hechas cuentas, son máquinas tan sencillitas que, bueno, el mismo cliente dice, oye, mira, por adecuarlas van a seguir siendo máquinas de hace 30 años o 40 años, realmente me interesa tirarlas a la chatarra y comprar unas nuevas. Bueno, pues está bien. Ya es verdad que en una máquina de alto valor añadido, por ejemplo, si ustedes tienen una máquina de packaging completa, ¿no? Con su parte primaria, secundaria y su paletizadora y, bueno, es una línea de producción en condiciones, pues es muy difícil ya. Muy mal tiene que estar el sistema de control, muy mal tiene que estar todo, muy vieja tiene que ser para que realmente valoremos eliminarla o desecharla y comprar una nueva. Lo normal es que se adecúen, ¿no? En nuestro entorno real que todos nosotros tenemos, ¿no? Que en la industria de producción normalmente esto se adecúa, ¿no? Entonces, bueno, suponemos que esta máquina es de ese tipo, que conseguimos o consideramos implementar medidas de seguridad, bueno, pues entonces ahora estamos aplicando ya las medidas de reducción de riesgo, ¿no? ¿Qué controles vamos a integrar a nivel de diseño? Pues aquí, miren, para el tema, por ejemplo, de la posibilidad de atropello, pues hemos puesto aquí, ven que tiene un haz aquí morado, sería un escáner, ¿no? Pues sería lo mismo que si tenemos un robot industrial o un AGV, ¿no? Un carrito, un vehículo autónomo que tengan en planta, pues saben que llevan un escáner en la parte frontal pues para detectar cualquier tipo de... El escáner de seguridad, claro, es un elemento de seguridad para detectar cualquier tipo de presencia y evitar el contacto directo, ¿no? Entre la máquina y la persona o las personas. Entonces, bueno, pues hemos propuesto eso. Control de ingeniería, puede ser que también hemos propuesto cubrir la cuchilla. Aquí no lo he dibujado, pero bueno, supónganse que hemos propuesto hacer un resguardo abatible para donde está la cuchilla, en la parte inferior, ¿no? En el chasis de la máquina. Hemos propuesto, lo que decía antes, en la puerta que abre la parte eléctrica, también un final de carrera de seguridad, pues para que cuando abramos la desconexión o las partes activas se desconecten de forma segura. Y luego también ahora ya estamos metiendo los medios de advertencia, ¿no? Una vez que hemos hecho el diseño de ingeniería de qué soluciones vamos a integrar en la máquina, pues obviamente vamos a tener que poner pictogramas para advertir de peligro mecánico, peligro eléctrico, peligro neumático, ergonómico, etcétera, de fuente de calor, ¿no? Todo lo que sea, aún estando las protecciones puestas. Obviamente esto para la gente de mantenimiento, ¿no? Muchas veces tenemos hornos o tenemos máquinas que, bueno, pues son acumuladoras de calor y nos interesa, aunque tenemos un cerramiento perimetral correcto y diseñado según normativas de seguridad, obviamente hay que integrar pictogramas para que bueno, la gente de mantenimiento lo siga o los propios operadores, ¿no? Entonces, esa sería la siguiente medida. Obviamente tenemos que formar, una vez que tenemos ya la parte de ingeniería hecha y la parte de visualización hecha, a nuestros trabajadores, tanto a nivel de operación como de mantenimiento, para que estén totalmente en sintonía con las normas
que van a seguir para poner en marcha la máquina, para hacer el mantenimiento, para hacer el loto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a acceder a un armario eléctrico, pues saben que la política loto pues lleva un procedimiento asociado, ¿no? Pues todo esto le vamos a dar formación a los operarios y al final, obviamente, también con esa formación en paralelo le vamos a estar dotando de EPIs, ¿no? De equipos de protección individual para que ellos, pues para determinadas tareas, obviamente las botas de seguridad, pues gafas de seguridad, pues cualquier tema. Si hay proyecciones, por ejemplo, líquidas que tengan un traje especial, en fin, mascarillas, lo que sea, ¿no? Para que, bueno, complementen su trabajo de forma óptima. Entonces, digamos que este sería el proceso muy simplificado y con un ejemplo muy de inicial, ¿no? Pero que nos sirve perfectamente para tomar la filosofía de lo que es la evaluación de riesgos. Este sería el proceso iterativo de evaluación de riesgos en cualquier máquina. Obviamente nos podemos ir complicando la vida según queramos y tanto como queramos, ¿no? Pero, o necesitemos según la máquina. Pero este sería el proceso real, bueno, simplificado para ver una evaluación de riesgos. Entonces, todo esto es lo que hace la 12100. Esta es la normativa de evaluación de riesgos y, bueno, pues ahora ya les propongo yo un test muy rápido. Bueno, lo hacemos sobre la marcha, que ustedes vean estas preguntas para que piensen si son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces, la primera yo la voy leyendo y directamente voy dando al enter y las vamos resolviendo con un aspa o ¿no? Con un positivo o con un negativo. La primera es si en un análisis de riesgos la primera medida es reducir los peligros. Aquí, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Obviamente no. Es no y le voy a decir por qué. Porque hemos visto que en el proceso iterativo, en este diagrama que dibujábamos, en todas las diapositivas anteriores, la primera medida es siempre la determinación de los límites de la máquina. O sea, tenemos que identificar desde dónde hasta dónde vamos a estar haciendo la evaluación de riesgos. Si el daño de una máquina puede ser catastrófico, el riesgo siempre será alto. Bueno, en muchos casos sí, pero la realidad es que no en todos. Esta pregunta es falsa también. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como hemos dicho, dependemos de la probabilidad de evitar el peligro, obviamente de la severidad, de la frecuencia de exposición y de la probabilidad de ocurrencia, ¿no? O de evitar el peligro. Puede ser que tengamos una prensa, ¿no? Que obviamente si nos engancha nos va a hacer un daño catastrófico, no voy a dar detalles, pero puede ser que esa prensa ya tenga un sistema de seguridad perimetral, esté totalmente automatizada, esté con un cerramiento. Entonces, bueno, pues si hacemos una evaluación de riesgos con esa prensa ya con medidas de seguridad, obviamente ese riesgo no va a ser alto, porque ya va a estar protegida. Obviamente, si la hacemos con esa prensa sin medidas de seguridad, ahí ya sí que tenemos un riesgo altísimo y obviamente pues nos va a llevar a que esta respuesta pudiese ser verdadera en ese escenario. Entonces, no siempre es una respuesta totalmente válida, en la mayoría de los casos sí, pero cuando ya la máquina está bien hecha, la evaluación de riesgos ya ha sido hecha y la implementación es correcta, ya no. La siguiente, la formación en el puesto de trabajo es una medida en la reducción de riesgo, por supuesto que sí. Obviamente hemos visto, ya es la penúltima medida, hemos visto, porque la última eran los EPIs, si se acuerdan, los equipos de protección individual, pero siempre la 12100, la ISO 12100 nos dice que una de las condiciones, lo primero es determinación de límite de máquina, peligros, o sea, identificación de peligros, cuantificación de riesgos, ya hacer el diseño, ¿vale? De las soluciones técnicas que vamos a integrar y luego ya viene pues toda la parte de formación a operarios, ¿no? La implementación y la formación a operarios. Entonces, siempre es una medida de reducción de riesgo. Por encima de un determinado valor HRN, el riesgo es aceptable. Por supuesto que es falsa, obviamente no, porque aquí estamos en lo mismo de antes. El HRN es una función que va directamente proporcional a la gravedad del peligro, vamos a decir. Hemos visto antes que a mayor número que tenga cada una de las 4 variables que tenía la fórmula esta que les he puesto, que era la severidad del peligro, la frecuencia de exposición, la probabilidad de evitarlo y el número de personas involucradas, a mayor número, mayor es el de cada una de las variables, obviamente como es una multiplicación, mayor es el HRN. Entonces, esta pregunta, para ser correcta, debería ser por encima de un determinado valor de HRN, el riesgo es inaceptable. Esa sí sería correcta, ¿no? Y luego los EPIs son la última posibilidad de reducción de riesgo. También es, como hemos visto antes, totalmente verdadera, ¿no? Porque hemos visto que estaba la formación a operarios y luego los EPIs, ya en última instancia, darles a nuestros operarios todas las medidas de protección que necesitan ya para ponerse en marcha a trabajar con la máquina una vez que esta ha sido corregida y ellos han sido formados.
Bien, pues visto esto, ya hemos tratado la parte de evaluación de riesgos y ahora ya pasamos a la parte de diseño 13849, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a ver la arquitectura eléctrica bueno, es una parte de la evaluación de riesgos. Como ustedes saben, ¿no? Cuando hemos visto, ¿no? Hacemos la evaluación de riesgos, nos van a aparecer peligros eléctricos, peligros mecánicos, peligros ergonómicos, peligros acústicos, ¿no? Nos van a aparecer todo tipo. Entonces, bueno, la parte eléctrica es la más importante. A ver, las otras también, obviamente, ¿no? Porque al final dependen unas de otras. Por ejemplo, la parte eléctrica depende de la mecánica también. Obviamente tenemos que integrar a lo mejor un resguardo perimetral y a ese resguardo perimetral les hay que incorporar o integrar los sensores de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya hemos hecho la parte mecánica y ahora estamos integrando la parte eléctrica a la parte mecánica. Bueno, o sea, todo está, digamos, interaccionando, pero lo importante aquí es que, bueno, la parte eléctrica al final es la que más nos va a exigir desde un punto de vista de cálculo y atención tanto a la arquitectura del diseño como a los propios componentes de seguridad que utilicemos. ¿Vale? Entonces, lo primero que nos dice la ISO 13849, aquí, bueno, el nombre es parte del sistema de mando relativo a seguridad, pero ustedes, para simplificar y que se les quede esto bien, vamos a hablar siempre de diseño eléctrico. O sea, cuando vean ISO 13849 ya van a saber que esta norma nos está ayudando a dimensionar el nivel de seguridad de la puerta, ¿no? Del sensor de puerta que voy a integrar en el cerramiento, el nivel de seguridad de la seta de emergencia, el nivel de seguridad del escáner, el nivel de seguridad de la barrera commuting del paletizador, todo esto, ¿no? Entonces, visto esto, aquí ven que tenemos dos caminos o dos normas, nos da la parte eléctrica para dimensionar. Siempre nosotros vamos a seguir normalmente la 13849, que es la que yo voy a explicar aquí. Luego está la 62061, que esta nos habla de niveles SIL. ¿Vale? Ustedes ven que en cualquier componente nuestro, de PILS o de otros fabricantes que también integran o fabrican seguridad, ven que te dice sensor de seguridad que cumple Performance Level E, por ejemplo, según la ISO 13849, y nivel SIL 3 según la 62061. Bueno, es lo mismo. O sea, quiero decir, se puede trabajar de las dos maneras. Pero es verdad que la 13849 nos cubre también la parte de programación. O sea, para validar un software de cuando ustedes integran, por ejemplo, un autómata de seguridad, en vez de hacerlo todo cableado, lo programan. La 13849 también incluye con la 13849-2 la verificación de esto y por eso es mucho más completa. La 62061 se queda un poquito más en lo que es el sistema en sí. Entonces, normalmente en todas las máquinas a nivel de industria clásica, o sea, lo que es, por lo que hemos hablado antes, industria de packaging, máquina de packaging, food and beverage, prensas, robots, etcétera, todo está regido por la 13849. Eso sería, digamos, el tema. La otra, la 6261, se usa más en la industria, por ejemplo, de rail, ¿no? En los trenes. Siempre los niveles de seguridad van regidos por nivel SIL, en la aeronáutica también, en algunos procesos también químicos, por ejemplo, refinerías, todo este tipo de industria, pues también hablan más de niveles SIL. Bueno, pues es una forma también de hacerlo. Pero bueno, nos vamos a centrar en la 38849 y lo primero que nos da la norma es, aparte de la definición, que ya la hemos visto, que son las partes de mando del sistema relativas a seguridad, es que cualquier función de seguridad está formada por una entrada, que va a ser el sensor o la seta de emergencia o la barrera de seguridad o el escáner o el mando a dos manos, el elemento de campo en definitiva, ¿no? Luego va a estar la lógica, que va a ser el relé de seguridad, que está en el armario eléctrico, o el autómata de seguridad que ustedes tengan, el controlador, digamos, que es al que va el cableado de ese relé, o sea, ese sensor, perdón, y luego van a tener la salida, ¿no? Que es el elemento de corte el que va a parar al motor, ¿no? En este caso, por ejemplo, un contactor, un doble contactor de guía forzada, contactor electromecánico, o puede ser un variador, ¿no? Un servo, si ustedes tienen un sistema de motion control, podemos hacer el corte, como bien saben, del autómata o del relé de seguridad, pues le mandamos la señal al variador y ese ya es el que corta el motor, ¿no? En una máquina ya más moderna. Entonces, bueno, cualquier función de esta sería la salida, la lógica al relé y la entrada al sensor. Visto esto, ya entraríamos en lo que son las definiciones de la parte de la norma, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo que es el diseño eléctrico, estamos en lo mismo de antes, de la 12100, ya hemos determinado la parte de peligros, hemos estimado los riesgos y en esta parte entramos a nivel eléctrico con la 13849, ¿no? Para hacer lo que hemos dicho que era el siguiente paso, que era hacer el diseño de ingeniería de las funciones de seguridad, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos en el webinar del mes pasado, de mayo, los que ya estuvieron.
por ahí lo recordarán, que hablábamos de 4 arquitecturas, ¿no? Lo di muy rápido, pero bueno, este es el objetivo. La 13849, lo primero que nos dice es que hay 4 arquitecturas posibles a nivel de cableado eléctrico. La primera es la categoría B o 1, o la arquitectura B o 1, que sería lo mínimo admisible en un sistema de seguridad, sería tener un sistema monocanal, un solo cable. O sea, un solo cable que va del sensor al relé de seguridad y un solo cable que va a un solo contactor de corte o a un solo variador de corte o lo que sea, ¿no? Lo que tengan. Entonces, esto sería lo más sencillo. Esto es lo que nos va a dar para un nivel de seguridad cuando hayamos estimado un riesgo bajo o medio. Normalmente vamos a tener un sistema monocanal. Las demás arquitecturas, la categoría 2 es poco habitual. Realmente, pues un mix entre doble canal y monocanal no se suele. Está entre el Performance Level C y el D, ahora lo veremos, entre el nivel de seguridad D y el C. No es nada habitual. Lo normal es tener categoría 1, categoría 3 o categoría 4. Ven que la 3 y la 4 son bicanales. Tienes, bueno, aquí yo he dibujado diferentes cosas, pero piensen que es lo mismo. O sea, realmente categorías 3 y 4 tienen 2 hilos o 2 cables que van del sensor al relé de seguridad o de la seta de emergencia o lo que tengan o la barrera de seguridad al relé de seguridad y 2 cables que atacan pues, a 2 contactores redundantes en serie, ¿no? 2 contactores de forzada o a un variador de seguridad que tiene función redundante, etcétera, ¿no? Un elemento de corte redundante, el que sea. Puede ser 2 contactores, puede ser un drive, puede ser una electroválvula también o 2 electroválvulas en serie, puede ser un sistema redundante. La única diferencia entre categoría 3 y 4 es que la 3, los 2 canales de entrada van al mismo potencial y la 4 van a diferente potencial, ¿vale? Digamos, las entradas, me refiero a las salidas del sensor que van a entradas del relé. Pero esto no se líen con esto porque realmente casi todos nuestros sensores y los de los competidores también, bueno, llevan salidas OSSD, que al final son salidas 24 voltios, que cualquier relé de seguridad, cualquier automata de seguridad la soporta, cualquier tipo de este tipo de salida, o sea, hay compatibilidad, diría yo que total o casi total entre fabricantes, o sea, no hay problema, y esas salidas ya te dan un tacto, digamos, diferente, ¿no? Van a 24 voltios, pero una va a 24 voltios con una señal pulsante y la otra va con otra señal pulsante que a lo mejor está un poquito desfasada. Entonces, ya de por sí, muchas veces cuando ustedes integran un sistema bicanal, ¿no? Con redundancias, ya están aplicando categoría 4. O sea, esa es la realidad. Entonces, visto este tema, ya podemos pasar a lo que es lo que nos dice la 13849, ¿vale? Aquí tenemos la 13849, el objetivo es comparar 2 variables que se llaman PL, Performance Level. Performance Level es el nivel de prestaciones, el nivel de seguridad. Ya lo vimos también en el webinar anterior muy en avanzadilla, o sea, muy resumido. Ahora lo detallamos más. Entonces, nosotros en la evaluación de riesgos, que ya hemos hecho antes para la cortadora, por ejemplo, ahora les voy a poner un ejemplo de una máquina sencilla también, pero bueno, de una máquina de control numérico para que lo vean también mucho mejor que con la cortadora. Sencillito, pero bueno, vamos a ver. Lo importante es que en la evaluación de riesgos hemos determinado para todas las funciones o para todos los riesgos eléctricos, ¿no? Los que tenemos que integrar un sensor de puerta, tenemos que integrar una parada de emergencia, tenemos que integrar una barrera, lo que sea, hemos considerado un nivel de seguridad, ¿no? Hemos dicho, pues bueno, mira, este riesgo era alto, entonces ya haciendo este diagrama de que hemos dicho de la severidad del peligro, ¿no? Si es un daño muy grave o un daño muy leve, la frecuencia de exposición y la probabilidad de evitarlo, si ya tenemos un riesgo medio alto, muy alto, normalmente estaremos en un performance level D o E. Si tenemos un riesgo medio bajo o bajo solo o muy bajo, estaremos en un performance level C. ¿Vale? El A y el B realmente no son considerados de seguridad en máquinas. Un performance level A sería un sistema de eficacia no probada. O sea, por ejemplo, si ustedes llegan a su casa y en lugar de tener un interruptor, ¿no? para encender la lámpara, tuviesen un cable, 2 cables que los unen así, hacen un puente eléctrico y conectan la luz, ¿no? Eso sería un performance level A, sería un sistema totalmente rudimentario de eficacia no probada, ¿no? Un performance level B ya sería tener el interruptor de la luz, ¿no? Que es un componente que no es de seguridad, pero sí que es de eficacia probada, porque está patentado por un fabricante que lo ha homologado, que ha hecho sus pruebas de diseño, que bueno, en fin, está hecho. Pero obviamente, como ustedes ven, tanto performance level A como B no se consideran de seguridad. Un performance level B también sería si integramos un relé estándar o un autómata estándar. Cuando digo estándar me refiero a que no está certificado como seguridad. Un autómata de proceso, por ejemplo, ¿no? Que es un autómata para el control de la máquina general. Imagínense que ustedes cablean ahí un sensor de seguridad
pues como el performance level del autómata va a ser B, realmente no van a tener un nivel de seguridad considerado como safety, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, visto esto, de la evaluación de riesgo vamos a sacar el performance level requerido, o sea, ya cuando hemos hecho la evaluación de riesgo sabemos para todas las partes eléctricas qué nivel de seguridad requerido queremos y entonces tenemos que ver si con nuestro diseño, ¿vale? Con el diseño que tenemos que hacer para cubrir esa función de seguridad, si vamos a alcanzar el performance level, o sea, si el performance level que alcanzamos es igual o mayor al requerido. Si es igual o mayor al requerido, estamos bien, estamos perfectos. Hemos terminado, básicamente. O sea, lo integramos, validamos y la parte eléctrica está hecha. El problema es cuando no alcanzamos. Entonces, bueno, ahora yo aquí pongo el ejemplo que les prometí de la máquina de control numérico, ¿no? Ven que hay una máquina aquí muy sencilla, es un torno fresadora, de estos típicos de control numérico, que seguramente algunos de ustedes ya tienen o han trabajado en ellos. Y bueno, básicamente, pues ya saben, el torno al final es un elemento de riesgo alto, obviamente, si no está protegido, aquí, bueno, ya este trae su puerta, ¿no? Trae su puerta, pero bueno, supongámonos que no tiene ningún sistema de seguridad, o sea, lo hemos comprado por ahí a cualquier fabricante, ¿no? De fuera de nuestro continente, ¿no? No sé, de Asia, por ahí, muy barato, es algo, una máquina muy antigua, ¿no? Que nos viene de tercera mano por ahí, que viene de otra planta de producción, o vete a saber. Y bueno, está operativo, pero no tiene ningún sensor de seguridad, o tiene un sensor, pero no es de seguridad. Tiene el típico sensor este de roldana, ¿no? De rueda, que ustedes saben que eso no está homologado como seguridad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer una evaluación de riesgos para determinar ese nivel de seguridad. Bien, pues hemos hecho la evaluación de riesgos, hemos visto que el peligro de la máquina está ahí, necesitamos, por ejemplo, una parada de emergencia y necesitamos cubrir esa puerta, ¿no? Que es un resguardo abatible, con un sensor de seguridad, simplemente para que cuando el operario abra la puerta, la máquina pare de forma segura y el torno pues no se atrape, ¿no? No atrape la mano del operario. Entonces, bueno, pues ya hemos hecho esto. Ahora bien, sabemos que la máquina se abre y cierra cada 28 segundos, el operario abre y cierra para colocar la pieza que está haciendo el torneado, el fresado, y que eso implica unas 1029 veces por turno de trabajo. O sea, tiene una frecuencia de exposición alta, realmente, ¿no? A ver, esto que está abriendo cada 2 veces por minuto la puerta y colocando una pieza, pues realmente nos interesa que aquí haya un sistema de seguridad ya verán ustedes como aquí va a salir un nivel de seguridad alto, ¿no? Aquí estamos haciendo la evaluación de riesgos todavía, ¿no? A nivel eléctrico. Entonces, la gravedad de la lesión obviamente va a ser grave, ¿no? Está claro, si este torno nos atrapa la mano o cualquier parte del cuerpo que nos atrape, peor aún la cabeza, pues vamos a tener un problema grave, pues lesiones gravísimas, ¿no? Sin entrar en detalle, no vamos a ser aquí más morbosos de la cuenta, ¿no? Pero vamos a tener un daño grave, muy grave. Entonces, la severidad, ¿ves? Que es la primera función que vemos en el diagrama que aparece a la derecha, que hemos visto para calcular los PLs, es alta, ¿no? S2, severidad alta, lesión grave. Bueno, ya ahí hemos avanzado un camino. Ahora vemos que la frecuencia de exposición, pues es una frecuencia bastante alta, por lo que hemos dicho, porque el tío está, o la tía, quien sea, ¿no? La persona que está trabajando en la máquina a nivel operativa está accediendo 2 veces por minuto ahí. En un torno de 8 horas son, como hemos visto un montón de veces, ¿no? 1029 veces. Entonces tiene una frecuencia de G2, una frecuencia muy frecuente o continua al peligro, ¿vale? Y por último, el nivel de probabilidad de evitar el peligro, bueno, aquí podemos discrepar un poquito más. Aquí ustedes me pueden decir, bueno, es alto. Yo considero que es alto, ¿no? Porque, o sea, la posibilidad de evitar el peligro, mejor dicho, es baja. Porque realmente si ahí no tenemos un sistema de protección y el operario accede, pues hombre, por muy experimentado que sea, son 8 horas de trabajo al día, que está accediendo 1029 veces, en cualquier momento se puede despistar y puede ser atrapado si ahí no pusiéramos ningún sistema que parase el torno, podría ser atrapado, ¿no? Por el torno. Entonces, yo considero que sería un performance level E. Pero aquí, bueno, aquí yo he puesto la salvedad que algunos de ustedes pueden estar de acuerdo también, y no lo discuto. Aquí, bueno, ven que la evaluación de riesgos también va muy al criterio de la persona que la hace y hay varias interpretaciones. Puede ser que usted diga, no, pero es un operario que está muy cualificado, que hace sus descansos, que además, bueno, le hemos formado, le hemos dado EPIs. En definitiva, considero que la probabilidad de evitar el peligro es alta, o sea que realmente, bueno, puede ser un P1. Pero bueno, en cualquier caso, en ese mínimo caso nos da un performance level D, que como hemos dicho es un nivel también redundante, es un nivel de arquitectura de doble canal, igual que el E.
hemos dicho que la mínima diferencia era lo de los tactos de entrada. O sea, que ustedes muchas veces, cuando tengan un nivel D, ya van a estar integrando casi sin querer un E, por el mismo costo, porque los componentes de seguridad hoy en día te llevan ya de antemano al performance level E, la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, ya lo tenemos. Ya sabemos a nivel eléctrico qué tenemos que cumplir aquí. Bien, bueno, pues ya tenemos que poner ahí un sistema de seguridad que va a ser un sensor que va a cumplir esta arquitectura, ¿no? Va a tener un sistema bicanal, es decir, el sensor van a ir 2 hilos al relé de seguridad y el relé de seguridad va a cortar al motor que mueve ese torno con 2 contactores que están en serie. Bueno, si a lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, yo quiero, es una máquina más moderna y tengo un variador, un drive ahí, un servo. Bueno, vale, pues está bien. Entonces, consigamos un servo que cumpla como mínimo performance level D, que los hay en el mercado. No hay ningún tipo de problema. Y a ese servo le atacamos con la salida del relé de seguridad, va a la entrada STO de ese servo, ¿no? Vale, bueno, pues está claro. Entonces, de esa manera vamos a conseguir, obviamente, que cualquier defecto o cualquier falla en cualquier componente de la cadena de seguridad no va a perder la función de seguridad porque tenemos redundancia de todo. Es decir, si el sensor le falla un hilo, vamos a poder actuar por el otro y como tiene capacidad de autodiagnóstico el sensor, no nos va a dejar rearmar. Y lo mismo con los contactores, que es el fallo más recurrente, ¿no? Si un contactor electromecánico falla, cortamos a través del otro y como siempre tiene que haber un feedback, un lazo de realimentación de contactores al relé de seguridad, esto es obligatorio, cualquier nivel de seguridad, vamos a estar informando al relé de seguridad de que uno de ellos no nos devuelve un 1, ¿no? Obviamente 0, 1, estoy activo, no estoy activo, y el relé de seguridad no va a rearmar. Entonces, con esto, en caso de cualquier componente de la cadena del sistema, sensor, relé de seguridad o contactores fallasen, no vamos a perder la función de seguridad. Vamos a parar la máquina y no la vamos a poder rearmar hasta que no se haya solucionado el tema, el fallo que hay en el sistema, ¿no? El defecto detectado de forma inmediata, obviamente en cuanto accionamos o en cuanto hay una conmutación y la función de seguridad se mantiene. O sea, esto es máximo nivel de seguridad, como decía. Lo tenemos claro. Entonces, bueno, pues ahora vemos aquí que la 13849, aquí ya no voy a entrar demasiado, pero nos lleva una cobertura de diagnóstico, bueno, hay unas variables, ¿no? Cobertura de diagnóstico, fallo de causa común, MTTF, que son variables que las tienen los propios componentes. Ustedes no se preocupen mucho por esto, ¿vale? Habría la posibilidad de, estas son las variables que maneja la 13849. Esto lo podríamos hacer si quisiésemos la norma, si ustedes se descargan la norma 13849 y si la estudian en detalle, hay fórmulas que realmente te llevan a calcular cada una de estas funciones, pero ya los propios componentes traen ya estas funciones, ¿no? Integradas y además tenemos un software que ahora les voy a enseñar rápidamente en la siguiente slide, que se llama Pascal, es de PIL. También hay un genérico que se llama Sistema, que es para todo, pero cualquiera de los dos valen. O sea, quiero decir, en cualquier software, en el nuestro o en el genérico, pueden utilizar cualquiera. Pueden cargar todas las librerías, tanto de PILs como del resto de competidores y de proveedores de aparamenta, ¿no? Por ejemplo, para los contactores, ¿no? Hay otros proveedores, no sé, telemecánica, etcétera, pues pueden cargar librerías también. Entonces, el software le facilita mucho este cálculo, ¿no? Del PL o esta justificación de que el PL, el performance level que estamos consiguiendo con nuestro sistema es igual o mayor al que hemos requerido en la evaluación de riesgos que hemos hecho antes, ¿no? Que hemos visto que en el torno requeríamos un performance level D, ¿no? Bueno, pues vamos a calcular. Entonces, aquí, bueno, proponemos de antemano, hemos dicho, mira, pues teníamos el resguardo, queríamos colocar un sensor ahí, pues este sistema tan sencillo, ¿no? Vemos que aquí hemos puesto un sensor de PILS de seguridad. Este es un sensor codificado que lleva simplemente, digamos, detección por proximidad, no tiene bloqueo, o sea, es un sensor de enclavamiento sin bloqueo, ¿vale? De tal forma que no pone ninguna resistencia a abrir, pero sí que cumple por especificaciones Performance Level E, hasta Performance Level E. Hemos puesto un relé de seguridad que hay un Sigma 4, un Peno Sigma 4, que también cumple Performance Level E por especificación. Y luego hemos dicho, bueno, mira, vamos a probar a ver si con un solo contactor, ¿no? En monocanal, ya sabemos que no. Obviamente, hemos visto antes o les expliqué antes que no. Pero bueno, vamos a probar un cálculo a ver si con un solo contactor, por suerte, alcanzamos el performance level D, ¿no? Que es el que requerimos. Sabemos que nuestros componentes, tanto el sensor como el relé, alcanzan hasta ahí, hasta el máximo nivel, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cableado en monocanal, simplemente, muy sencillo. Bueno, pues aquí hay el software que les decía, que ahora le vamos a ver, que bueno, nos va a ayudar a hacer esto. Entonces, lo primero es determinar esto, los MTTFs. Ven que aquí el propio sensor ya tiene
los datos del fabricante que damos, el relé también, todo esto está en el software, o sea, ustedes no tienen que calcular nada aquí, simplemente saber el tiempo de ciclo de la máquina, que hemos visto que es una pieza cada 28 segundos o una acceso cada 28 segundos, las veces que trabaja, porque esto sí que se lo pide el software para hacer el cálculo. Y van a ver también que los contactores, dato importante aquí, los contactores que ponen aguas abajo del relé de seguridad, los contactores electromecánicos, no son considerados como tal elementos de seguridad, sí. Entonces, por eso se redundan, ¿no? Por eso en los niveles D o E se ponen dos contactores en serie, porque no es un elemento de seguridad, pero si se ponen redundantes y son de guía forzada, tienen los contactos de guía forzada, que son como los del relé de seguridad, ¿no? Que tienen contactos que en caso de que uno se quede pegado, el accionamiento lo rompe, ¿no? Para separarlos y poder cortar, que no nos pueda, que uno se quede pegado e impedir la conmutación. La cobertura de diagnóstico es alta. Entonces, siempre, regla de oro, pueden utilizar cualquier tipo de contactor para hacer la desconexión con, digamos, aguas abajo del relé de seguridad. No hace falta que busquen contactores exclusivamente de seguridad, pero sí que sean de guía forzada. Importante, ¿no? Porque eso, en cualquier nivel de seguridad, me da igual que sea un sistema monocanal como un sistema bicanal. Componente o contactor de guía forzada siempre nos asegura una ADC, una cobertura de diagnóstico alta, que es lo que nos pide la norma para asegurarnos este tema. Luego también el CCF, ¿no? El fallo de causa común, esto en el software se hace, no se preocupen. Esto cuando ustedes meten la función de seguridad, les hace el software este tipo de preguntas que son muy sencillas y entonces, bueno, son 100 puntos. Si consigue 65, tenemos una cobertura, un fallo de causa común bajo. Ese es el tema. Entonces, esto es un trámite de la propia norma y del propio software y al final, bueno, esto sería básicamente para que lo vean rápido lo que es un pantallazo, un screenshot del software, ¿no? Aquí ven que hemos metido el sensor de antes, el sensor codificado, hemos metido el relé de seguridad y hemos metido el contactor simple. Imagínense que es lo que hemos visto, el sensor de pins, el relé de pins y el contactor de otro fabricante, pues nosotros no tenemos. Puede ser, no sé, lo que hemos visto antes, de Telemecánica o vete a saber de Finder o de algún otro, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí que el software lo que hace con todo esto es decirnos directamente, hemos dicho que el performance level objetivo es el D, que es lo que queríamos conseguir, pero ven que aquí en la primera línea que aparece en rojo en el software, donde pone PL y PFHD, ve que se consigue solo C. Entonces, no nos vale con un sistema monocanal. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Pues dimensionar esto para que haber dos contactores a la salida, como hemos visto antes y como aparece aquí. Ven que aquí, bueno, aquí he dibujado una seta, pero imagínense que es el sensor de antes. Ven que aquí ya está el sensor cableado en doble canal a la lógica, ¿no? Al relé de seguridad y con un doble actuador, con un doble contactor. Ahí sí, ven que aunque queríamos un performance level D, el propio sistema, ¿no? El propio Pascal, el software que tenemos, Pascal o sistema, que quieran usar, nos asegura un performance level E. Entonces, al final, todo esto es muy sencillo, simplemente tienen que en sintonía, ¿no? En síntesis, mejor dicho, tienen que tener muy claro hacer una buena evaluación de riesgos, determinar el performance level, como hemos visto en el ejemplo sencillísimo del torno, ¿no? El performance level requerido y con los componentes de seguridad, con la arquitectura que van a hacer, ya ustedes, si como regla mnemotécnica van a saber que un C usualmente es un sistema monocanal, un performance level C, riesgo bajo, y un D y un E son sistemas bicanal, riesgo ya alto, muy alto, ¿no? Entonces, con eso ya van a dimensionar y estos software de cálculo gratuitos, pues básicamente, bueno, Pascal es gratuito versión demo, pueden hacer una serie de cálculos con él, luego hay una licencia muy económica, sistema gratuito también es genérico, con estos software simplemente van a poder justificar que el nivel de seguridad requerido que ustedes requerían en la evaluación de riesgos es menor o igual al que han alcanzado. Entonces, si conseguimos eso, que el alcanzado realmente es mayor o igual al requerido, perfecto, ya hemos hecho la parte eléctrica. Entonces, básicamente, esta sería la síntesis, ¿no? de lo que es el diseño eléctrico y ya para acabar, pues otro test aquí de verdadero o falso que les propongo que le vamos a hacer ya rápido, que estamos prácticamente ya en tiempo. Bueno, primera pregunta, categoría de doble canal son 3 y 4, obviamente totalmente verdadero. Hemos visto que la arquitectura 3 y la 4 eran doble canal, la arquitectura 1 es la monocanal que hablábamos, el Performance Level C, y la arquitectura 2 prácticamente les sugiero que la desechen porque no es nada habitual en el sistema de seguridad. Es un híbrido entre monocanal, o sea, bicanal a la entrada y monocanal a la salida y eso
exige una serie de test, ¿no? de comprobaciones o de chequeos del propio sensor que 100 veces por ciclo, que es imposible cumplir con la tecnología actual. Realmente no se aplica, ¿no? Entonces, realmente un relé de seguridad no depende del circuito de feedback. Totalmente falso. Como hemos dicho, siempre es obligatorio que los contactores, el circuito de feedback es el lazo de supervisión que va de los contactores de corte al relé de seguridad. Siempre hemos dicho que es obligatorio. Que a la entrada de feedback, el relé de seguridad, cualquier relé de seguridad del mercado, tiene una entrada de feedback de los contactores, entonces siempre esos contactores tienen que estar supervisados por el relé de seguridad, siempre, sea monocanal el sistema o sea bicanal. O sea que sí depende, el realme del relé de seguridad depende de que los contactores estén bien. Lo que hemos dicho antes, si los dos contactores pasan de 0 a 1, el relé de seguridad sabe que están bien y conmuta. Si un contactor conmuta y el otro no, el relé de seguridad no recibe el feedback y obviamente no deja rearmar el sistema, fundamental. Tercera pregunta, una instalación con un pulsador de emergencia debe tener un rearme manual del relé de seguridad. Totalmente correcta. Y esto es básico, la he puesto aquí, no habíamos hablado de ello, pero bueno, la pongo aquí porque ustedes saben que cualquier seta de emergencia siempre es de rearme manual. Siempre son setas que tienen que hacer un giro normalmente o otra pulsación extra y hacer un rearme manual. Es obligatorio según normativa. La 13850 lo exige así. Un PLC de proceso puede realizar funciones de seguridad. Falsísimo. Como hemos visto antes, no puede ser. No puede, un PLC de proceso tiene que gestionar la parte de proceso, la parte de producción operativa de la máquina. No, los componentes de seguridad tienen que ir cableados a relés o a PLCs de seguridad obligatoriamente y esos mandan. O sea, esos mandan la conexión, desconexión de la máquina. Y ya por ultimísima pregunta, circuito de salida de un relé de seguridad puede tener contactos normalmente cerrados. Bueno, esta pregunta es trampa. La he puesto aquí porque realmente sí es verdadera, ¿no? Obviamente un sistema un relé de seguridad tiene contactos normalmente abiertos, que son los contactos de seguridad, siempre por cumplir el principio de vía forzada son normalmente abiertos, y luego tiene algunos contactos, probablemente en muchos casos tienen contactos de diagnóstico, que son salidas no seguras, que son los normalmente cerrados. Entonces, típico relé de seguridad que hemos puesto antes, por ejemplo, el nuestro de PILS, el Venos Sigma 4, que es un 3+1, ¿no? Ven que tiene 3 salidas NO normalmente abiertas y una salida normalmente cerrada. Pues la normalmente cerrada no es de seguridad, saben que es de diagnóstico, pues es para dar una señal de feedback del estado del relé, bueno, se lo pueden dar al PLC de seguridad o a quien se considere, ¿no? Y bueno, ya hemos llegado al final. Bueno, no tenemos mucho tiempo para preguntas, pero sí les agradezco que cualquier cuestión, ¿no?, que tengan nos puedan escribir directamente o contactar. Ya muchos tienen mi contacto, tienen el contacto de nuestros partners y nos pueden también directamente escribir al correo info.latan@pils.com, que es el correo directo que tenemos acceso Gabriela y yo, ¿no?, para atender sus cuestiones, sean técnicas, sean comerciales, sean las que sean. Obviamente con nuestros partners locales que les presenté al principio también son nuestros interlocutores locales, ¿no?, en cada país y pueden totalmente interaccionar 100% con ellos y cualquier necesidad que tengan a mayores, pues yo estoy 100% disponible también para hablar con ustedes ya probablemente en una reunión más concreta y oye, buscamos un tiempo y lo podemos ver, por supuesto que sí. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestros canales, el LinkedIn, que ya muchos lo siguen, lo conocen, la web, el canal PILS Latam, que es nuevo, lo hemos abierto a raíz de estos webinars y ahí Gabriela está subiendo toda la parte de contenido. Probablemente este webinar estará dentro de poco ahí disponible grabado, ¿no?, pues para que ustedes puedan recordar cualquier concepto que hemos visto acá. Y ya de antemano, bueno, les invitamos al próximo webinar que haremos para el 13 de julio. Ahora ya en cuanto ya nos despidamos, pues me pondré a trabajar en ello porque, bueno, ya el 13 de julio está próximo y hay que preparar la presentación, ¿no? Aquí vamos a seguir con esta trilogía de webinars. El primero fue, como bien saben, introducción. Este ha sido ya, hemos entrado ya más en las normas de diseño, tanto evaluación de riesgos como parte eléctrica. Y ya lo que sí me gustaría es ponerles algún ejemplo ya de packaging, ¿no?, de una máquina de embalaje. Buscaremos algunos ejemplos sencillos, pues para ya ver un poco más, entrar en arquitectura de producto, pues ver el relé, cómo está el autómata, qué nos interesa más en cada caso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vamos a preparar a partir de hoy ya. Empezaremos a trabajar en esta presentación y les esperamos a todos y todas en el próximo webinar. Será igualmente 13 de julio en este mismo horario. Hemos fijado este horario como
como referente. Disculpen a algunos, ¿no? Sobre todo los que están en Centroamérica, que es igual un poco pronto para ustedes, pero bueno, tenemos diferentes franjas horarias en toda la región y es importante estar en sintonía con todos. Y bueno, pues les esperamos y por mi parte encantadísimo, ¿no? De verles de nuevo en el próximo, de atenderles cualquier cuestión, de estar en contacto y entre todos sigamos haciendo el potenciamiento, ¿no? De la seguridad en máquinas como corresponde y bueno, siguiendo adelante con todo. Así que lo dicho, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos, cuídense y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós.